para los que no me conocen. Esta sesión se va a grabar, como acaban de poner, para que todos sepan. Soy Mariana Noya, soy la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y primero les queríamos contar un poquito cómo surge esta instancia. En realidad surge a pedido o a necesidad de algunos médicos, en particular de un médico intensivista que se comunica con el doctor Juan Dapueto. Y bueno, Juan, como exdirector, bueno, es médico, psiquiatra, internista, es director del Departamento de Psicología Médica, se comunica con Cecilia Durán, que es la actual directora, y surge la idea, porque también estábamos trabajando entre los médicos internistas, los intensivistas, psicología médica, dentro de un comité de emergencia médica, en el contexto de la pandemia, de que claramente había una necesidad de este tipo de instancias, y bueno, fue como se empieza a gestar, y queda en manos de las sociedades científicas. Empiezan las sociedades científicas de psicología médica, de medicina intensiva y de medicina interna. Por ellas están Andrea Boucher, que es la presidenta actual de la Sociedad Uruguaya de Medicina Interna, y Cecilia por la Sociedad de Psicología Médica. Y esto después se lleva a los departamentos o a las cátedras, y ahí ingresa en la organización Arturo Brivas, que es profesor agregado de Medicina Intensiva, y también contamos dentro del comité de organización con Alejandra López, que es parte de la comisión, del comité de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y con Ana Bentancor y Ana García, que son profesoras adjuntas del Departamento de Psicología Médica. Bueno, hechas todas las presentaciones un poco extensas, vamos a dar paso. Los que se van a encargar de llevar esta actividad son Cecilia Durán, Ana y Ana, por el departamento, y en realidad por la Sociedad de Psicología Médica. Nos van a ahora contar, creo que entra Cecilia, nos van a contar un poco cómo va a ser el cronograma de la actividad y cómo tenemos que participar. Y si sucede que salen, los vamos a ir ingresando de nuevo a la sesión. Bueno, muchas gracias, Mariana, por las presentaciones, pero paso este rol de presentación y de coordinación a nuestra vicepresidenta de la Sociedad de Psicología Médica, la licenciada en Psicología, Ana García. Ana, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, fue una experiencia súper linda de trabajo compartido con las diferentes sociedades científicas, y muchos de nosotros integrantes también encargados de la formación en este tema, así que para nosotros es un desafío. Esperemos que sea una experiencia interesante, y que este sea el puntapié de otros espacios para compartir. Como les decía, la idea es trabajar en un ámbito de 1 hora 30, un poco menos. Les voy a contar un poco en qué consiste. Va a ser bien importante que tengamos a mano celulares o computadoras, porque la idea es que sea un espacio interactivo, y vamos a proponer una instancia cuasi lúdica, digamos, para poder trabajar en este tema. Lo que vamos a hacer, bueno, Mariana le dio ya la bienvenida, vamos a hacer una encuesta en línea ahora en un ratito, y Flavia les va a explicar cómo funciona y qué es lo que ustedes tienen que hacer. Después de esa encuesta vamos a trabajar con un audio disparador que se hizo viral, que lo vamos a usar como insumo pedagógico para poder pensar en esto de lo que implica, que es como la comunicación telefónica de malas noticias, y después vamos a hacer el análisis o la reflexión de la entrevista, apelando a aspectos teóricos que nos ofrece un protocolo que se usa mucho, que está muy estandarizado ya, en el ámbito académico de malas noticias, que es el EPIC, que les vamos a contar de qué se trata, y después la idea es poder generar un intercambio y un cierre que va a estar a cargo del profesor Juan Dapueto.
Bien, nos trazamos algunos objetivos con esta actividad, que bueno, intentaremos irla dinamizando en la medida en que nos vayamos entrenando con esta modalidad, que para nosotros es novedosa, capaz que para otros compañeros no. Lo que compartimos con los compañeros de SUMI, de Medicina Interna y de Psicología Médica, que lo que queríamos era reflexionar en este espacio la comunicación de malas noticias en este contexto tan especial que nos está tocando vivir. También pensando bueno, que estamos en un tiempo como de espera, que nos ayuda como a repensar los meses más duros y más difíciles. Tomamos un poco de distancia de ese tiempo, hay menos casos, y está bueno dedicarse un ratito para repensar lo que hicimos. Nos parece también muy importante promover la comunicación intraequipo para favorecer el manejo de situaciones difíciles. Nosotros estamos convencidos que hay que trabajar mucho intraequipo sobre el manejo y la formación de la comunicación de malas noticias, y estamos también convencidos que tenemos que fundamentar y mostrarles el valor de una buena comunicación en la relación médico-paciente, que sabemos que esto lo perciben claramente por las devoluciones, sobre todo de los familiares y de los pacientes que lo pueden compartir. ¿Por qué estamos convencidos que es importante? Encontramos este material que es súper interesante, de Laura Belli, que está sobre recomendaciones para la comunicación de malas noticias por teléfono durante la pandemia, por SARS-CoV-2, que es un material de la OPS, que lo que plantea que las noticias adversas tienen un impacto significativo en la comprensión, en la recepción y en las diferentes emociones que se van presentando en estas situaciones, y que para pacientes y familiares o cuidadores, ¿no?, el modo en que se llevan a cabo estas conversaciones va a impactar claramente. Eso lo vemos en la calidad de atención, si pensamos en las empresas de atención sanitaria, ¿no?, en lo que nos devuelven nuestros usuarios, en el modo de afrontar estas situaciones. Y para nosotros, que sabemos que hay un grupo de psicólogos que nos acompaña hoy, es fundamental, lo hemos compartido, en el proceso de duelo. Nosotros trabajamos con los familiares, con los dolientes COVID, con los dolientes del duelo, en este contexto tan especial. Ustedes saben que el duelo de COVID es un duelo traumático, es un duelo que tiene ribetes de duelo complicado, y la forma, eso lo hemos constatado, y la bibliografía así lo avala, la forma en que se transmiten las malas noticias, y en el caso de ustedes, Telefónica, va a ser crucial, juega un rol bien importante. Bien. Con respecto a la comunicación, cuando hablamos de comunicación, hablamos de un proceso absolutamente humano, hablamos de comunicación humanizada, ¿no?, como que hay que agregarle el humanizado para darle sentido y fuerza al término, ¿no? Y la idea es que en ese espacio que tenemos de intercambio, avalar y promover la dignidad humana en los derechos y en las necesidades de las personas, ¿no? Como decíamos, comunicar es una habilidad que nos permite relacionarnos. Es tan sencillo como eso, como seres gregarios necesitamos interactuar. Y en el ámbito sanitario tiene un gran valor, porque no solo es una habilidad, ¿no?, es una habilidad específica y esencial, pero a su vez, y esto lo queremos transmitir como con mucha fuerza, estamos convencidos que es una competencia profesional. Así como yo pensaba, como hay para el intensivista, extubar, saber extubar e intubar es muy importante, saber comunicarse adecuadamente es sumamente importante. Bien, cuando hablamos de qué es una mala noticia, para centrarnos y para que todos estemos como ajustados a este tema, primero, una mala noticia es un acto humano, en donde uno le transmite al otro una situación dolorosa que va a generar sufrimiento. Pero además de ese acto humano, es un acto médico, es un acto ético y es un acto legal.
¿ah? Y si pensamos en el mensaje, sabemos que es cualquier información que va a alterar drásticamente la visión de futuro de un paciente o de un familiar, en este caso de un familiar. En esto hay mucho material y la verdad que en este tema el doctor Buchmann, que es un oncólogo en la década de los 90 y del 2000 y poco, generó mucha bibliografía sobre este tema, sobre la propuesta de protocolos, que en un ratito lo vamos a compartir. Bien, voy para atrás y me quedo por acá, y la idea ahora es escuchar. Les proponía escuchar 2 veces, no sé si están de acuerdo. Vamos a usar ahora un disparador. Como decíamos, el doctor Briva en las redes sociales hablaba de la educación, y un poco me dio pie para hablar de la importancia de que esto se transforme en un espacio para repensar y para aprender, ¿no? El día que creamos que sepamos todos, no estamos bien, ¿no? Hay algo que no está bien. O sea, usemos este espacio para sentir que estamos repensando todo el tiempo en cómo enfrentarnos a un otro, en cómo enfrentar a un paciente o a un familiar que le está pasando mal. Entonces, lo que hicimos fue usar un disparador con fines absolutamente didácticos que se hizo viral, es un audio. Yo voy a dejar de compartir pantalla, Flavia, y la idea es que tú lo lances al espacio, digamos, a la nube, y lo escuchemos. Son 3 minutos y poquito, vamos a usar 6 minutos con esto, así lo repetimos, ¿ah? Para que estén atentos, para poder después seguir trabajando y repensando esto. Bien, va el audio. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es... ¿Con quién estoy hablando? Con la hija. Mira, te cuento. Yo la estoy viendo a tu mamá. Sí. Desde que ingresó. Sí. Sí, ya habían hablado con ustedes. Sí. Tu mamá, viste que tiene antecedentes. Entró respirando muy, muy mal. Sí. Y con el oxígeno no es suficiente, ¿viste? Con la mascarita que le ponemos en la cara, Ajá. no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Sí. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es ayudarla a que no sienta la falta de aire, poniéndole oxígeno y un poquito de morfina para que ella no sienta esa dificultad. Sí. Porque ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla, ¿sí? Ajá. ¿Eso vos ya lo sabés? No me habían dicho nada de eso. Sí, digamos, si se cansa, no es que la vamos a enchufar a un respirador, ni nada de eso. ¿Sí? Ah, bien. Lo que habló el doctor Bien. con alguna de ustedes, no sé con quién. Sí, habló conmigo, pero no me explicó eso de intubarla, no me explicó nada a mí eso. No es candidata a la intubación, que respire un aparato por ella. Ajá. No es factible, ¿sí? Sí. Así que en este momento le estamos dando confort, ¿sí? ¿Qué es confort? Es acompañarla a que no sienta la falta de aire, ¿sí? Sí. Con oxígeno y con otras cosas como para que ella se sienta bien, Ajá. ¿sí? Bien. ¿De alguna consulta pudieron ubicar una cama para ella, que me decía el médico? Todavía no, ya está avisado el centro de camas de la provincia para ver a dónde se puede internar, pero nos dijeron que aún no hay cama. Mientras tanto va a seguir ahí en la guardia. Mientras tanto va a estar acá en la guardia y no la pueden ver. No, sí, eso ya nos dijeron. Sí, pero para que sepas, digamos, si ella hace un paro respiratorio, no se va a reanimar, ¿sí? ¿Vos eso lo comprendés? Ajá. Porque está grave. Se va a cansar de respirar, eso quiero que entiendas. Ajá. Pero vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada. Ok. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, mi amor. Bueno. Cualquier cosita me llaman. Y nosotros te mantenemos al tanto. A ver, ¿me podría dar el número?
por favor. Bueno, cualquier cosita igual me van a estar avisando, ¿verdad? Te vamos a avisar. Por supuesto que sí. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Bien, este ejercicio nos permite introducir un protocolo que nosotros lo usamos bastante, quienes trabajamos en la formación, en el Departamento de Psicología Médica, en la formación de la comunicación de malas noticias, como una habilidad y como una competencia esencial del médico. Trabajamos con... por acá. Trabajamos con este protocolo, y en realidad hicimos este corte porque en realidad queda como desdibujado, sobre todo en el inicio, pero creemos que es tan o más importante que el contenido central, el eje que es la comunicación de la mala noticia. Que por momentos uno puede observar que hay algunos aspectos que por ahí no aparecen tan claros en el audio que escuchamos recién. En este protocolo que les queremos plantear, tomamos en este primer tramo, se llama EPIC, y tomamos estos 3 puntos claves que tienen que ver con el entorno, y en realidad cuando pensamos en el entorno, en la comunicación en general, pensamos que sea un ámbito adecuado para dar la comunicación. Cuando pensamos en el teléfono, básicamente pensamos en un espacio en donde el doctor que está comunicando en la guardia tenga cierta intimidad, que haya como una preparación para ese momento. Después el segundo momento es la percepción. Este momento es muy importante, que en realidad, si ustedes van viendo, la doctora lo va chequeando sobre la marcha en el proceso posterior de la entrevista. Es conocer qué saben los familiares, saber dónde está parado ese familiar con el que toma contacto telefónico. Hay otro aspecto muy importante que nosotros fuimos enumerando ahí. Todos esos enunciados que les propusimos son enunciados que validamos, ¿no? Qué importante es tomar contacto con la historia previa de la paciente. En este caso la doctora conocía, o sea, ya había ingresado a la paciente y la conocía, manejar adecuadamente la historia, saber cómo ha sido la evolución, qué información le transmitieron el médico anterior a la familiar, si es la misma, en este caso era la misma persona con la que se había hablado. Y después que tenemos todos esos datos, hay un aspecto que nos parece clave, que es invitar. ¿Qué es la invitación? ¿No? Es chequear si el otro, en este caso nuestro interlocutor, el familiar, va a estar disponible. Si en ese momento que ustedes le dijeron, bueno, llamamos entre la 1 y las 2, se retrasó, viene manejando y no está en condiciones de recibir la mala noticia, le dice, mire doctor, ahora no puedo, llámeme en 15 minutos, poder ser tolerante con esa situación. O sea, tenemos que chequear si el otro puede escuchar lo que le vamos a transmitir. Bien, ese sería como este primer tramo, antes de ir directamente a la comunicación. Bien. Yo retomo esto que nos parece súper importante compartirlo. Recuerden el primer momento, repasando, entorno, percepción, invitación, y este segundo tramo del que yo les insistí en que había que tomar contacto en este segundo momento del intercambio, tiene que ver con la comunicación. Es cuando el médico comunica, da el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Que estuvo pensando, que planificó, pensó esos minutos que tuvo frente a la historia clínica de su paciente, qué es lo que quiere transmitir. Nosotros sugerimos acá, dice, bueno, puede ir precedida de algunas frases que anuncien, digamos, la información que se viene.
bueno, en función de la evolución, la información en este momento no es buena o no son buenas noticias. Lamento comunicarle que a pesar de, ¿no? Como alguna frase anticipatoria, ¿no? Que muestre que estamos cerca del mensaje. La comunicación, ahora el doctor Dapueto va a hacer referencia a eso, pero el sentido central de la comunicación acá tenía que ver con un capítulo, digamos, clave en la comunicación de malas noticias en pacientes con pocas posibilidades terapéuticas, que tiene que ver con la adecuación del esfuerzo terapéutico. Ese era el sentido clave en este contexto. Hay otro concepto clave para poder ir integrando a ese momento en donde se describe el mensaje que uno quiere transmitir, y que tiene que ver con la empatía. Es fundamental que se vaya intercalando e identificando la emoción, lo que el otro va sintiendo, ¿no? Porque acá tenemos lo difícil, como decíamos al inicio, no le vemos la cara a nuestro interlocutor, no podemos decodificar aspectos paraverbales, solamente identificamos, podemos escuchar la respiración, el llanto, algunos signos claves, y la voz, ¿no? La palabra es nuestra herramienta. Entonces, hay emociones que sí podemos identificar, ¿no? Y la idea es poder responder y estar atentos a la emoción del otro, para que haya feedback, ¿no? También desde la emoción. Es difícil, lo entiendo, no hay palabras que puedan explicar lo que está pasando. Bien. Bien, seguimos con el protocolo para ir haciendo más ágil. Bien, y el tercer momento es un momento sumamente importante. Bueno, todos son importantes. Hicimos foco en los que a veces observamos que hay algunos déficits, que básicamente tiene que ver con el primer momento, es la preparación del proceso comunicacional, y este último momento que cobra un rol bien importante. El último momento es la última E, es la estrategia, o sea, la capacidad del médico de diseñar un plan terapéutico a seguir. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Ah? Y acá tomamos prestado, lo conversamos con varios compañeros, hay áreas de la medicina paliativa, de los cuidados paliativos, que usamos mucho este concepto que tiene que ver con la esperanza realista. ¿Ah? No siempre, cuando uno dice le quitamos la esperanza, no siempre se puede curar. Tenemos que convencernos de esto. Cuando no se puede curar, hay que paliar, y en estos contextos, sabiendo de la gravedad, el médico lo que le tiene que transmitir, que estamos de acuerdo que la doctora le transmitió, que al no poder acceder a otras medidas terapéuticas, en este caso, como decía ella, enchufar, entre comillas, ¿no? Acceder a un sistema ventilatorio diferente, poder promover el confort y el alivio de síntomas. O sea, la clave en este caso es que siempre hay cosas por hacer. Brindarle confort, brindarle un espacio para que pueda estar en un lugar adecuado, aliviarle y controlarle adecuadamente los síntomas para que no sufra, ese es nuestro objetivo. Y que no se sienta abandonado. Siempre vamos a estar avisándote, los vamos a mantener en contacto. También otra cosa que se hace, ustedes lo han hecho seguramente en este proceso, es promover visitas de despedida, facilitar el acceso en el caso cuando se pudo, ¿no? en la historia específicamente del COVID en nuestro país. Y coordinar, que en este caso también lo hizo, una nueva comunicación, un nuevo encuentro, un nuevo llamado telefónico. Y el EPICE, el protocolo que estamos trabajando, sugiere que después de cada paciente, ¿no? Hay 6, con las compañeras de medicina intensiva nos decía, bueno, por momentos tenemos, a veces recordaban estar sentadas frente a 6 historias, ¿no? En que cada una era una mala noticia.
entre una y una, tomarse una pausa, conectarse con lo que están viviendo, ¿no? Poder respirar, conectarse con las emociones que ustedes van sintiendo, para poder retomar y seguir adelante. Queríamos transmitirle esto puntualmente, y ya dejamos al doctor D'Apueto para pensar y para reflexionar juntos. Las palabras para el clínico son como el bisturí para el cirujano. Pueden ser fuente de grandes satisfacciones, pero también de grandes mutilaciones, y tienen un impacto que es duradero. Esto lo dijo Eric Cassel, que trabajó mucho sobre el sufrimiento, y en este caso es de un libro del 84, del sufrimiento y los objetivos de la medicina. Bueno, muy bien, dejamos a Juan ahora. Que Juan tiene una linda capacidad de síntesis y de integración como para poder ayudarnos a pensar en todo esto que hemos escuchado. Una pregunta a las coordinadoras. ¿Podemos habilitar algunos minutos por si alguno de los asistentes o alguna de las asistentes quiere hacer algún comentario? Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, por supuesto. Era un poco la idea. No sabíamos si antes o después. No, de mejor vos. ahora. Bien. Sí. Se habilita entonces. Pueden levantar la mano por el chat, como prefieran. Nos tomamos unos minutos para que puedan... Franco. Levanta. Adelante, Franco. Estás silenciado, estás silenciado. Por un momento... Ahora sí, ahora no. Ahora sí. Ahora te perdimos, Franco. No escuchamos. No sé si hay algún otro comentario que quieran compartir, reflexiones espontáneas. Sí, mientras Franco va... Ahora, a ver, Franco. Sí, ahora sí me parece. ¿No? El micrófono está bien. No. Alguien que quiera compartir así por el chat, Franco, no, escribilo por el chat. Escriba, claro. Ponelo en el chat, Franco. Ahí va. No abandonamos, Franco, hacemos el intento. Mientras tanto, si alguien quiere hacer algún comentario. Les agradecemos así, espontaneidad. Esto como comunicar malas noticias en plena pandemia, por teléfono, por chat, por como sea, por señales de humo, pero nos tenemos que comunicar. Ah, bien, Gracie, esposa de Franco, muy bien. Quiero primero que nada agradecerles esta instancia. No tenemos en la carrera formación sobre este tema específico. Y estas instancias creo que son fundamentales. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gracie. Si aparece algún otro comentario, y si no, les haría yo algunas reflexiones. A ver, yo quería decir algo, Juan. Me largo yo porque ya que nadie quiere. Repito, yo soy intensivista. No sé, mientras escuchaba, cuando elegimos el audio fue más al principio, cuando todavía había pacientes COVID, ¿no? Y lo que desde mi punto de vista, y lo comentaba con las chiquilinas de psicología médica, que me salía como empatizar con la médica que estaba dando el informe, ¿no? Y lo vuelvo a escuchar, las 2 veces que lo escuché y me emociona, porque me remeda situaciones que viví.
sin duda que también con el familiar, pero por suerte no me tocó vivir esa experiencia y es algo a lo que nos hemos anestesiado un poco a vivir, ¿no? Pero se nota claramente que la médica que está dando esa noticia está sufriendo, porque se da cuenta que es la última vez que va a poder decirle a ese familiar, esa persona se murió. Se nota claramente, por uno que es intensivista sabe, se estaba muriendo y querían como anticipar, te lo digo antes de que pase, una cosa así. Entonces, bueno, yo lo comentaba con ella también, cuando hablábamos de todo esto, hoy justo también en la unidad se pensaba todas esas personas, nosotros ahora no tenemos paciente COVID, todos los que quedaron en el camino, ¿no? Y lo que más de todo ese informe, que obviamente nos tenemos que profesionalizar para hacerlo porque no lo sabemos hacer bien, porque cuando llegamos a elegir las especialidades para las que nos vamos a dedicar, la formación la tuvimos en quinto de facultad capaz, no cuando en el aquí y ahora, ¿cómo lo hago? Mostrámelo. Y me surgía de ver eso de que ahora cuando nos tocó, no sabíamos cómo decirle, en realidad lo que le quiere decir, se está muriendo tu mamá, y lo quiere hacer como, bueno, ¿me entendés? Que no va a poder respirar, y es la última vez que te puedo decir, ¿y cuánto nos pasó a nosotros de eso? ¿Cuántos, la última vez que hablamos con ese familiar, era la última vez que también estaba vivo ese familiar para esa persona? Y creo que lo que más nos duele a todo esto, nos duele dar las malas noticias, pero más nos dolió no porque no pudieran estar los familiares. Entonces, a donde voy es que hay, a diferencia de en otros momentos, mucho más impacto en el profesional. Yo creo que a todos nos debe pasar que fue horrible, fue como tipo pesadilla, no lo queremos volver a pasar, nos cambió, siempre dimos malas noticias, mejor, peor, pero nos cambió que encima teníamos que ser la persona que veía y le contaba al familiar lo que era el familiar en ese momento, porque ni siquiera lo podían ver. Eso es lo que, para mí por lo menos, es lo que cambió la pandemia, porque malas noticias en terapia intensiva dimos siempre, pero fue como una situación de alto impacto también para el profesional. Aparte de ver al paciente sufrir, pero aparte de eso, en lo que es la comunicación hacia la familia, era otra situación más súper estresante. Eso, como para romper un poco el hielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Acá Claudia me pasa un mensaje de una compañera que dice, a mí me pasó lo mismo, sentí tantos momentos vividos, reviví muchos momentos de la pandemia, me angustié mucho de escuchar este audio. Me parece que sí, que es muy emotivo. El hecho de que haya sido grabado, que esto no haya sido grabado por actores, sino por las personas que lo estaban viviendo en el momento, me parece que le da un realismo muy importante. Lo escuchamos varias veces y estoy de acuerdo que la doctora cumple con el objetivo. Si el objetivo era transmitir una situación compleja de una mala noticia, creo que la doctora cumple con el objetivo. Lo que quizás podamos hacer ahora, que tomamos más distancia, que estamos en el valle, antes de que venga una nueva ola, es prepararnos y, yo no diría profesionalizarnos, pero sí, profesionalizarnos, es mejorar estas capacidades. Acá hay otro comentario que dice, como estudiante de quinto y teniendo presentes a mis docentes aquí, debo decir que actualmente sí tenemos instancias de formación sobre comunicación de malas noticias mediante soporte virtual, pero sí recalcar la necesidad. Muchas gracias a Martín Jauregui y por este reconocimiento, sí, porque venimos luchando con esto desde hace décadas, pero lo que dice Mariana es esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para esto? ¿Es en el pregrado, es en el posgrado, es en el internado, es en la residencia, o es en educación médica? Y cuando le preguntamos esto a una persona que diseñaba programas, currículas, nos dijo siempre, siempre. Porque ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que íbamos a tener que estar discutiendo sobre malas noticias telefónicamente? Esto habría sido como el decir, jamás se podría decir una mala noticia telefónicamente, excepto en casos de muerte violenta. Y cuando queríamos decir lo difícil que puede ser con los estudiantes, siempre poníamos el ejemplo de una mala noticia que hay que reportar de noche por teléfono. Y es decir, bueno, murió alguien, o hubo un accidente, o alguien se quitó la vida, o ese tipo de noticias que solamente esas se podrían decir telefónicamente, y aún así
habría que darla por pasos, lo que siempre decimos. Las noticias se tienen que dosificar como se dosificaría una medicación. Ir dando de a poco e ir viendo la respuesta. O sea, creo que la doctora cumple la función, pero que habría cosas que mejorar. Porque el que tomó esta noticia, le hizo viral, lo hizo como crítica, y yo les voy a pedir a las compañeras que digan cuál era el titular de Infobae. Ana, ¿lo tenés ahí, Anas? Es que lo eliminamos. Lo eliminamos, sí, porque no nos parecía... distorsionaba el sentido de la comunicación, porque en realidad hacía foco en un aspecto que no aportaba a la comunicación. Era una denuncia, sí, era Pero una te pido denuncia. ahora, si lo pueden decir ahora, porque me parece Sí, que viene... lo podemos decir, sí, claro. En realidad decían, la denuncia decía que había personas que habían fallecido, o una mujer había fallecido sin haber conseguido cama de internación. Exacto, decía algo así como eligen a quién salvan y a quién dejan morir. Uh-huh. Sí. Eso es lo que alguien puede entender con este audio. Eligen. Entonces, retomemos cuál es el mensaje principal que hay que comunicar acá. Acá hay que comunicar. La mala noticia, como decía Ana, es la decisiones que se han tomado al final de la vida, que implicaron una planificación del tratamiento y una adecuación del esfuerzo terapéutico. Que nos da a entender la doctora que esto ya fue trabajado antes por un colega. Dijo, el doctor fulano ya habló contigo. Y la muchacha dijo que sí. Ya te hablaron de esto, del tema de la falta de oxígeno y la disponibilidad de un respirador. Sí. Una cosa que habría que mejorar es no dar por sentado que el colega que habló antes fue claro y que realmente el paciente, la familiar entendió. Porque entre ser claro y entender cuando uno está sometido a angustia y a tensión, hay un trecho muy grande. O sea, uno puede haber sido muy claro y la persona aún no haber entendido. O no haberlo entendido en ese momento. Entonces, quizás una cosa que la doctora podría haber dicho es, ya el doctor fulano habló contigo. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Y tener un primer feedback de cuánto sabía el familiar en ese momento. Entonces, sí, me dijo algo del respirador, porque ella dijo, no me dijo nada, pero en realidad sí le había dicho. ¿Pero qué le dijo? ¿Le habló algo de cómo sería el tratamiento, del estado de salud de ella, de la serie de enfermedades que tiene? Y entonces, en esa medida, retomar la conversación que seguramente se tuvo antes, y que fue que es una persona que tiene muchas enfermedades, que tiene varias comorbilidades, y que en función de esas comorbilidades y de un muy mal pronóstico, se ha decidido no seguir adelante con las medidas de prolongación de la vida. Y se va a tomar medidas de alivio del sufrimiento. Acá hay un mensaje hay una alusión que se tendría que haber hecho. Hay que hacer una alusión a la muerte, aunque no se use la palabra muerte. Hay que hacer alusión a que está llegando a la etapa final, y que llegando a la etapa final, como tiene tantas otras enfermedades, no es posible, ella usa la palabra no es candidata. No es que no sea candidata, no es posible. No es posible tomar otras medidas terapéuticas, como podrían ser conectarla a un respirador. Hoy en día, después de toda la infodemia que tuvimos, todo el mundo sabe lo que es un respirador. Capaz que la gran mayoría de las personas nunca vieron uno, pero saben de qué se trata. Se trata en que es una máquina que escaseó, que teníamos miedo de no disponerlas, y que sirve para ayudar a la gente a respirar. O sea que no hay por qué aclarar demasiado. Pero lo importante es decir, mire, acá no se trata de tener camas o no tener camas, o de tener disponibilidad de respiradores o no. Se trata de que si se conecta a su mamá a un respirador, lo que vamos a estar haciendo es prolongar el sufrimiento, y no estaríamos consiguiendo ningún objetivo. Sería generar más sufrimiento. Por lo tanto, el equipo decidió que esto no es lo que su mamá necesita. Y esperar y ver qué pasa.
Y ella podría decir, sí, lo entiendo así, porque ya me lo explicaron. O podría agregar otras cosas. Podría decir, mi mamá no quería, nunca quiso llegar a esta etapa. O no sabemos lo que podría decir. A ver, Julio Pontet dice, faltó recalcar que la paciente no se beneficia del respirador, no que no se puede hacer. Es exactamente esto. Hablar de el mejor beneficio del paciente y no de que no se puede hacer. Poder se podría, pero ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos más sufrimiento y esto no es lo que, no es lo que se quiere. Por lo menos no es lo que quiere el equipo y habría que ver qué dice la paciente, qué dice la hija ahí. ¿Y usted qué piensa de esto? Y hacer una pausa, ¿y usted qué piensa? En general los familiares van a decir, sí, mire, lo más importante es que no sufra. Eso es lo que dirían la gran mayoría de los familiares. Alguno podría decir lo contrario, podría decir, yo quiero que le hagan todo. Quiero que le den la oportunidad. Las experiencias previas con enfermedades en la familia son muy importantes en el momento de tomar decisiones, ¿verdad? Si la experiencia de la familia con los médicos y la medicina en situaciones anteriores, con otros enfermos de la familia fue buena, entonces quizás o si la señora en algún momento habló con la hija, ¿cuántas veces en esta época seguramente muchos familiares mayores, incluso algunos no tan mayores, hemos hablado con esta familia y le hemos dicho, no quiero que me reanimen si llego a esa etapa, o quiero que me dejen no más de 15 días, porque uno dice, bueno, más de 15 días con una neumonía de estas no quisiera estar, o por favor, evalúenlo bien. ¿Cuántas veces hicieron estos comentarios? Estos comentarios que se hacen al pasar en la familia son extremadamente valiosos, porque las personas no hablan de voluntades anticipadas con los médicos. En general, las voluntades anticipadas las hablan con la familia. Así que me parece que haber explorado un poquito más qué sabía la hija de cómo venía la planificación del tratamiento y qué comentario se había hecho en la familia y con la paciente me parece que hubiera sido importante. Esto de señalar que se está actuando en el mayor beneficio de la paciente. Y que, bueno, la preparación previa es muy importante. La preparación puede ser una preparación mental de cómo voy a empezar, ¿no? O sea, estas pautas que nos dio Ana, cómo voy a empezar, cómo voy a seguir, cómo voy a terminar. Para eso tener la historia, es muy importante tener bien clarito la historia, porque esta paciente, este familiar no preguntó, pero hay familiares muy inquisitivos, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es lo otro? Entonces, uno no quiere quedar en falso. En todo caso, si no lo sabe, tener la historia a mano. Y a ver, ningún paciente se ofende si uno lee la historia. A ver, déjenme chequear la información. Nadie se ofende por eso, ¿no? Se enojan si uno da un dato que es contradictorio con lo que se le dijo antes, pero haber leído la historia y tener claro cuál va a ser el mensaje es muy importante. Chequear el momento. Yo he tenido he tenido que dar pocas malas noticias, pero he tenido que hacer muchas intervenciones psicoterapéuticas, incluso psicoterapia a distancia. Y he tenido entrevistas en los lugares más insólitos de mis interlocutores. Entonces, tratar de tomarse un tiempo para decir, a ver, ¿dónde está? ¿Necesita ir a otro lugar? Por ejemplo, muchos pacientes me han pedido para ir al auto, porque el auto es un buen lugar, es íntimo, es privado, y puede ser un buen lugar, porque en la casa, si hay mucha gente, si hay niños, o si hay ruido, o si no hay un espacio, entonces esto de chequear, a ver, ¿dónde está? ¿Necesita ir a algún lugar para hablar? Yo tuve varias consultas, yo como paciente, telefónicas, y bueno, claro, si uno llama para que le repitan medicamentos, puede estar en cualquier lado y es una conversación muy práctica. Pero si es una conversación que va a tener una carga emocional, conviene tomarse un tiempo para que esta persona diga, no, mire, estoy con los niños ahora, déjeme que voy al auto, o déjeme que ubique a los niños con una vecina. Hay otras personas, por ejemplo, quiere que haya alguien más presente, quiere poner en altavoz.
porque acá tenemos a una hija que es una persona joven que entiende rápidamente, pero si el interlocutor fuera el esposo, capaz que una persona mayor, u otra persona, quizás tenga dificultades de comprensión. Entonces, a ver, ¿quiere que haya alguien más? Sí, quiere que voy a llamar a mi vecino, a mi vecina, para que esté, porque así después me ayuda a entender. Entonces, ese tiempo me parece que es simplemente cortar, prepárese y la vuelvo a llamar en un minuto. O sea, no agrega demasiado tiempo, para no agregar sobrecarga a la sobrecarga que ya decía Mariana, ¿verdad? El averiguar con quién está hablando, la doctora averigua con quién está hablando porque le dice que es la hija, pero es importante saber más. Es importante acá definir bien. El primer mensaje tendría que ser una frase como: la llamo porque tenemos que hablar de la situación de su mamá. Lamentablemente la situación de su mamá no es buena. Quien me enseñó esto, Rubén Cesarco, siempre utilizaba el no es buena en lugar de es mala, pero tampoco está mal decir la situación de su mamá es mala o muy mala. Y esperamos que las cosas empeoren a partir de este momento. Dice que hay un colega esperando admisión. Ya lo admití. Ah, bárbaro. Entonces, una frase inicial, la estoy llamando porque lo que vamos a hablar no es bueno. Entonces, le permite al otro decir: espere, porque entonces me tengo que preparar un poco. Y ahí puede ir a buscar a otra persona, puede poner el altavoz, o puede poner el video. Yo siempre le pido que pongan el video, porque es distinto a la comunicación en la pregunta inicial. Si alguien llora, por ejemplo, si la comunicación es difícil, el hecho de estar mirando, porque ya es difícil presenciar con la máscara, captar emociones. Hasta que no se caen las lágrimas, uno no sabe qué está pasando en el rostro de la persona. Pero por teléfono es mucho más difícil. Entonces creo que el video ayuda mucho. No sé qué disponibilidad de video hay en las distintas instituciones, pero si existe esa disponibilidad, me parece que facilita muchísimo. Esto de anunciar ha evolucionado muy mal y tenemos que hablar de que esto es difícil. A mí el tono es muy importante en esto. A mí hay una cosa que no me gustó mucho de esta doctora, que usa un tono un poco como paternalista además. Me parece que se puede ser cálido, pero me parece que se puede ser también más neutro. No sé si a ustedes les pareció. Capaz que es un prejuicio mío. Pero me pareció que en esto hay que tener cuidado, porque hay gente que no le gusta mucho el trato condescendiente. Sí, hay personas que sí, que les gusta un trato más familiar, pero hay personas que no les gusta, que les gusta un trato formal. Entonces hay que tener claro qué tipo de tono uno tiene que emplear con otra persona. Si tiene que emplear un tono más bien formal o si tiene que emplear un tono más bien familiar. Esto es una intuición que cada uno tiene que tener en el momento. La cosa se empieza a complicar cuando la hija se angustia y llora. La hija entendió bien de lo que se estaba hablando, creo que entendió, porque se lo dijo varias veces, que se iba a cansar de respirar y que en ese momento no se iba a hacer más nada. Pero cuando realmente la hija toma contacto con la noticia, se angustia y se le quiebra la voz. Y ahí me parece que la doctora se podía haber tomado algún minuto más. ¿Qué es lo que uno haría en ese momento? Lo que uno haría es validar la emoción. O sea, alcanza con decirle, usted se angustió. Ya con eso cambia. Ella se sintió muy conmovida, la doctora se sintió muy conmovida. Pero miren lo que dice: mi amor, le dice. ¿No? Quiso acercarse, no fue indiferente, quiso hacer un acercamiento. Me parece que la forma de acercamiento no sería esa, sino que podría ser: te angustiaste mucho, y entiendo que estés angustiada, porque de lo que estamos hablando es de algo muy duro. Estamos hablando de una situación muy, muy, muy difícil. Con eso ya alcanzaría, no prolonga mucho la entrevista, pero con eso ya se estaría cumpliendo con el paso de empatía, ya se estaría dando un paso.
Quizás la hija ahí quiera decir otras cosas. Bueno, está bien, se la puede escuchar. Las personas en general entienden que los médicos tienen poco tiempo y que los médicos del CTI tienen muy poco tiempo. O sea que no creo que se diera el caso de que la hija ahí se pusiera a hacer una gran, entrar en un gran relato. Pero me parece que quedó como medio cortado, ¿no? A ver, te angustiaste, estás sola, quién está contigo, quién te está apoyando en este momento, con qué personas contás. Vamos a volver a hablar dentro de poco rato, quizás. ¿Querés llamar a alguien de tu familia para la próxima vez que estemos conversando? Son todos elementos que son empáticos y que demuestran empatía, acercamiento y que me parece que contribuyen a entrar en el cierre, que es esto, ¿no? ¿Cómo se va a cerrar la sesión? A ver, ¿te quedó claro? Sí, dice ella, me quedó claro. A ver, decime con tus propias palabras qué es lo que entendiste. A ver si realmente estamos entendiendo lo mismo. Eso es una estrategia que puede ayudar. A ver, no me decís con tus propias palabras lo que yo te dije, a ver si estamos entendiendo lo mismo. Parece tonto, pero es muy útil. Porque entonces uno ahí realmente hace un chequeo de qué es lo que entendió y rápidamente puede corregir algún concepto que esté errado. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Me querés decir algo más? ¿Hay algún otro comentario? Puede ser también una estrategia de cierre. Así que yo diría, dejar fijado la próxima conversación. Te vamos a estar llamando en la tarde. Para ese momento querés que haya alguien, querés que esté presente otra persona. Y bueno, y si en ese interín hay alguna posibilidad de que vaya al centro de salud, lo estuvimos hablando con los intensivistas en otra actividad hace un tiempo, que muchos CTI implementaron alguna visita de familiar. Claro que eso tiene que ver con la infraestructura y con la disponibilidad de equipos y con lo que habíamos dicho es que siempre que fuera posible que se hiciera. Entonces, Pablo dice, opino que uno es permisivo cuando evalúa y se identifica con la doctora porque estaban en situación de crisis. La doctora también estaba choqueada y se valora la empatía y que fue cuidadosa dentro de lo que podía por su estado. Estoy de acuerdo. Sí, sí. En realidad, si estamos... el objetivo de esto no es criticar a la doctora, sino ver qué cosas nosotros, en función de lo que ella hizo, podemos mejorar. Por si tenemos la desgracia de tener que vivir una nueva ola. Yo dejaría por acá, y si hay algún comentario, alguna pregunta. Estamos pasados de la hora, además. Sí. No sé si quieren hacer algún comentario más. La idea era generar esta instancia como una primera instancia, encontrar diferentes formaciones, diferentes especialidades. Arturo, dale. No, simplemente, primero, muchísimas gracias, Juan, por el esfuerzo que tuviste que hacer de tratar de redondear varias ideas a partir de un solo disparador. Creo que con tu visión nos ayudás a entender un poco más cómo tenemos que hacerlo. Sobre todo por lo que decía Mariana, de que nosotros, al momento, cuando digo nosotros, no estoy hablando prácticamente de todos los médicos que trabajan en régimen de guardia, ¿no? Forman parte de un instante de contacto con un familiar, haciéndose implícitamente cargo de toda una tarea asistencial que vino antes, que involucró a colegas y a personal de salud que a lo mejor ni conocemos, porque todo esto empezó hace 6 días en domicilio, con un traslado en ambulancia, en emergencia. O sea, terminamos tratando de redondear en un solo contacto un montón de cosas que pueden haber pasado, a veces incluso en muy pocas horas, ¿no? Con una información fragmentada, contradictoria, con equipos de salud que hablaron con distintos familiares del mismo paciente. Creo que tenemos muchísimo trabajo para hacer ahí,
y sobre todo hacerte concretamente una pregunta. ¿Cuál te parece a vos, con la experiencia que tenés, cuál sería la mejor estrategia para que nosotros incorporáramos estos aspectos a la formación de las especialidades? O sea, ¿tendríamos que tener instancias incorporadas en la especialidad? ¿Lo tendríamos que hacer por fuera? ¿Tenemos que hacer roleplay? ¿Ensayar situaciones? ¿Cómo son las estrategias que podríamos aplicar? Bueno, las docentes aquí presentes que están en el pregrado tienen mucha experiencia con esto. El año pasado se hizo un curso virtual patrocinado por el SMU. Se está hablando, tú lo sabes porque se está hablando de una formación transversal en las especialidades, o sea que las especialidades tengan un programa longitudinal que es el de su especialidad, donde tienen que adquirir competencias específicas, pero después hay una serie de competencias que son transversales a todas las especialidades, que tienen que ver con habilidades comunicacionales, ética, bueno, entre otras cosas. Yo creo que ustedes están haciendo un muy buen trabajo, porque si pensamos, titulares de estos de Infobae, que aparte, discúlpenme, pero yo no leo Infobae, titulares de Infobae han habido muy pocos. Y en general, la gente ha mostrado mucha satisfacción. O sea que yo diría que en términos generales, lo que ustedes han hecho, los internistas, los intensivistas, la gente de la emergencia, ha cumplido bien el rol. La gente se ha sentido cuidada y atendida. ¿Qué podemos mejorar? Fíjense que esta doctora tuvo 3 minutos. Yo pienso que si se toma 6 minutos, que me parece que no es un tiempo exagerado para la dinámica de un CTI, con 3 minutos más, ese punto que es tu duda lo evacuaba. En 1 minuto, ella podía saber exactamente qué información tenía de todas las guardias anteriores. ¿No? O sea, a ver, cuénteme, ¿qué le dijeron en emergencia? ¿Qué le dijeron cuando llegó a la puerta? ¿Qué le dijeron en domicilio? ¿Qué le tienen en la emergencia? Y además te tiene la historia acá al lado, ¿no? O sea que ya lo sabe. Eso me parece que es muy importante. Se están haciendo cargo de un paciente que ya está evolucionado cuando llega a CTI. Esta historia es en emergencia, es un poco anterior. En fin, me parece que estas instancias de autorreflexión son muy importantes. Porque en esta pausa que dice Ana, que hay que tomarse después, porque no puede ser uno atrás de otro, porque no somos de fierro, en esta uno puede decir, a ver, ¿cómo me salió? ¿Cómo entendió? ¿Qué podría mejorar? Hacerse una autoevaluación y la próxima vez planificarse. Las conversaciones difíciles, yo me las anoto en un papelito. Cuando voy a tener una conversación difícil con alguien, me anoto en el papel los temas que voy a conversar. Y en lo posible, si bien la conversación es abierta, pero en lo posible voy siguiendo para no dejar ningún tema por fuera y para no salirme yo de los temas también. A ver, hay muchas estrategias. Básicamente es eso, no sé si te estoy contestando, Arturo, me parece que todos estos esfuerzos que se están haciendo son extremadamente valiosos y nos van a dejar un gran aprendizaje. Nos están dejando. Hay un montón de comentarios en el chat. Y a propósito de algunos que plantean la viabilidad de la aplicación de un poco de estas estrategias, les queríamos comentar que la idea también es como generar a partir de este encuentro, bueno, ni que hablar la posibilidad de otros encuentros, que creo que ya por sí son de formación también, algún tipo de documento escrito que puedan, al cual les podamos hacer llegar después, con estas guías, con estas pautas prácticas, que después cada uno las va a incorporar y adaptar a su propio estilo personal, ¿verdad? Es la idea de generar un poco entre estas sociedades que hoy armamos un poco esta actividad, ese documento, para que les pueda llegar y que les quede como resumen, como material y como guía para compartir con otros también. Acá hay un relato muy conmovedor. Bueno, hay compañeros que saludan como que es muy interesante, agradecen y aparte están muy satisfechos con la metodología. Pero acá hay una
Fernanda que dice, me pasó de dar una noticia de fallecimiento y la familiar se puso a llorar y se cortó la comunicación. Y la volví a llamar y me contestó y lloró como 3 minutos. Y lo que hice fue escucharla llorar. Ella estaba sola y aislada, no tenía nadie porque eran extranjeros. Fue terrible saber cómo ayudar. Sí, las cosas que se han vivido son tremendas, y el efecto que va a tener en nosotros también va a ser tremendo. Por eso tenemos que estar muy atentos también a nosotros mismos y a cómo nos estamos cuidando. Juan, un comentario con respecto a eso rapidito es, esta instancia de hora y media pasada, más el intercambio que tuvimos con este símil Kahoot, en realidad nos hicimos foco básicamente en la técnica, y no mucho más que eso. Nos quedan un montón de otras cuestiones para profundizar. Yo los escuchaba y pensaba en lo emocional, en el impacto que tiene esto en la historia de ustedes, ¿no? En el trabajo cotidiano, en la realidad en la que estamos viviendo todos, ¿no? O sea, cómo lo fueron viviendo. Y una cosa como para cerrar yo de mi parte, creo que saben mucho más, ¿no?, de lo que ustedes creen, ¿no? Cuando Mariana decía, los médicos estamos preparados, yo creo que fueron incorporando herramientas, seguramente apelando a modelos, más allá que no hicieron cursos formales, creo que fueron integrando aspectos muy saludables, y me parece importante reconocerlo en este espacio. Estaba Alejandra y Mariana, que querían... Y capaz que el equipo organizador de repente quiere dar como unas últimas palabras, me parece. Alejandra, Mariana, Andrea, Arturo, las Anas. Antes entonces voy a leer este mensaje y ya después cerramos. Sí. Ustedes cierran. Dice, Magdalena dice, creo que también es muy importante el apoyo de todo el equipo. La gran mayoría de las veces no estábamos solos, fuimos equipo. Esto de fuimos equipo creo que es uno de los aprendizajes más importantes de la pandemia. Es una fortaleza y es una lección aprendida, porque si sabíamos que el equipo era importante, ahora estamos absolutamente convencidos y los equipos funcionaron. Julio dice, muchas gracias por tan buena inicial instancia, que sea una de muchas. Y aparte dice que el protocolo es perfectamente aplicable, respondiéndole a lo que decía más arriba, creo que Ana Laura Hernández. Y finalmente, Franco dice, muy productiva la actividad, sería interesante generar una guía práctica, ya que en el día a día tener la mano nos ayudaría mucho. Si bien es cierto que en el posgrado está el tema, en el correr de los años y la actividad profesional podemos recordarla a la estrategia. Fantástico, no me queda más que agradecerles la posibilidad de haber estado acá, y bueno, estoy a las órdenes. Adelante Mariana o Alejandra, no sé, una de las dos, o Andrea. Bueno, yo en realidad es un placer haber trabajado con ustedes. Creo que son muchísimos los aspectos que nos quedan mejorar, que sí, esta pandemia ha sido un desafío para los internistas en las distintas, ¿no? En las distintas, porque los vemos en la emergencia, lo vemos en sala, a veces en domicilio, cuando nos toca hacer la internación domiciliaria, que ahí a veces es un poquito más fácil, y uno no, totalmente de acuerdo que hacer un protocolo entre todos puede ayudar a todos los colegas, y sobre todo trabajar con las instituciones, porque cuando vemos la situación en que a veces el lugar físico, hasta el tipo de teléfono, que a veces hay un solo teléfono en la emergencia, ¿no? Perdemos la privacidad, todas esas cosas creo que son desafíos para trabajar, que lo podemos hacer, que lo tenemos que hacer entre todos, y obviamente que es la primera instancia, que nos queda mucho camino por recorrer, y que bueno, nada más que agradecerles por la invitación, por el trabajo a todo el equipo, y bueno, eso. Gracias Andrea, Mariana o Alejandra, no sé. No, yo de mi parte, muchas gracias a todos. Yo aprendí mucho en el desarrollo, más en el armado de toda esta tarea, en el intercambio de todas estas reuniones que hemos tenido, un poco contándoles nuestra experiencia en CTI, y ellos devolviéndonos un poco de estas herramientas
a la hora de planificar cómo íbamos a transmitir esto. En sí el objetivo, y que después, como dijeron ya, es continuarlo, no solo en charlas, sino en cosas prácticas, porque una de las inquietudes que tuvimos todos, no solo obviamente en el desarrollo de estas habilidades no técnicas, en transmitir, no solo en dar informes médicos o en transmitir información o comunicarnos con los familiares, sino además ahora aprender a hacerlo por teléfono fue todo un desafío, y además de todo esto se generaba el plus que estábamos comunicando cosas de una enfermedad que tampoco nosotros entendíamos mucho al principio, entonces estábamos hablando de algo que también nosotros. Y además de eso, tuvo como plus que muchos intensivistas jóvenes, muchos que ni siquiera eran intensivistas, tuvieron que tener un rol protagónico y salir a la cancha también a enfrentarse a todo esto. Porque una cosa es estar en la guardia y hacer vías y recibir ingresos y tener a tus compañeros o los médicos intensivistas contigo al lado, y otra cosa es ser tú el responsable de una guardia, el responsable de, con nombre y apellido, darle determinada noticia a familiares. Entonces, eso me parece que fue uno de los por lo menos de nuestra parte, de los puntapiés inicial para que se desarrollara esta actividad. Y sí, seguramente es una cosa que en breve vamos a tratar de articular, alguna especie de, no sé si protocolo, o si no, más bien una guía en la cual se facilite esa comunicación. Como decía Dapueto, también eso de decir, bueno, las charlas difíciles, yo me las llevo anotadas y me llevo cosas claves que tengo que hacer antes, o por lo menos tener pensadas o procesadas antes de transmitirlas verbalmente. Y en las difíciles, dejármelo registrado, llevarme un papelito. Cuando uno es nuevo y arranca, todas son difíciles. Y cuando uno tiene que además dar información de una enfermedad que no conoce por teléfono, son más difíciles. Entonces creo que eso son cosas que esta guía, aunque sea por escrito, puede ser ese ayuda a memoria o ese facilitador para comunicar en este tipo de instancias. Quedamos nosotros en ese debe de armar esa guía para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Mariana, ¿estás con la mano levantada? Mariana Noya. Sí, tres cositas concretas. Antes de agradecer, primero, que si el núcleo familiar funcionaba como médico, yo llamaba, pero había otros enfermos en ese lugar que también estaban sufriendo y asustados de estar mal. Otra cosa que nosotros le pusimos en nuestra guía, que a veces éramos quienes detectábamos necesidad de apoyo psicológico, que antes quizás no éramos el que andaba buscando, pero me parece, señora, que capaz que está bueno que a usted lo vea un psicólogo. Yo soy una defensora del psicólogo en el CTI, creo que tiene un rol fundamental, debería existir uno en cada CTI, y quizás ahí aprenderíamos, cuando ustedes me preguntaban, ¿cómo vos, por ejemplo, cómo aprendiste? Yo aprendí, por ahí anda Cecilia, de la psicóloga que trabaja en mi unidad. No sé a quién se le sale el audio. A Marcelo, ya está. Creo que la mejor forma que tendríamos de aprender es tener un psicólogo en las unidades, sería muy productivo para el profesional, para el paciente y para la familia. Y después, bueno, decir que súper contenta de la actividad, que aprendimos pila, que no puede quedar en esto, estar Turbo ahí, que sabe que siempre le estamos pillando, que porque está en la cátedra, que esto lo necesitamos, es como yo les decía a ustedes, lo que hago, el 80% de mi tarea es comunicar y no hacer vías venosas centrales. Y aprendí a hacer vías venosas centrales fenomenales, y no aprendí a hablar con la gente de lo que iba a transmitir. Entonces, no estoy preparada para lo que hago en la mayor carga de trabajo que tengo. Digo, copada con la actividad, agradezco, pero todos nos tenemos que comprometer a que esto cambie, porque no lo hacemos del todo bien. Es que yo creo, Mariana, solo para redondear, es que
como la mayoría de las cosas que hacemos en medicina, hay una parte que es formal, protocolar, que implica nuestro estudio, nuestro esfuerzo, otra parte que la vamos aprendiendo viendo buenos y malos ejemplos, pero puntualmente en este caso, en el tema de comunicación ahora en la pandemia, no sé si estábamos muy o poco formados, pero lo que sí es seguro que ninguno quedó satisfecho con cómo lo hicimos. Y me parece que ese es el primer motor que tenemos para el cambio. O sea, creo que un poco se vio en la encuesta la inicial. No quedamos satisfechos con cómo comunicamos. Y creo que me parece que eso es lo principal para planificar estrategias, que algunas van a incluir probablemente cambios en programas de formación, pero que creo que por fuera de los programas, la mayoría de los colegas estamos pidiendo hacerlo mejor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por el esfuerzo. Bien, creo que ya estaríamos terminando. Bueno, les agradecemos Muchas gracias. por Juan en especial, al equipo organizador que, como decía, con diferentes miradas fuimos integrándonos. Fueron súper ricas las instancias de intercambio. Bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron un viernes hasta casi las 8:30 de la noche. Así que... yo, Ana, quiero también agradecer especialmente a Flavia, que ha sido una gran colaboradora, porque fue realmente un gran desafío introducir esta tecnología. Para nosotros la iniciativa había sido como otra forma de encarar esta actividad, pero la verdad Flavia nos ayudó muchísimo y creo que salió muy bien. Y bueno, obviamente agradecer a todo el equipo organizador, y bueno, y Juan creo que fue el que impulsó esta actividad, y bueno, yo continué ese impulso e invité a las sociedades científicas de medicina interna y medicina intensiva, y después a la cátedra de medicina intensiva que se sumó. Así que también, bueno, agradecer a todos, y bueno, gracias a Ana García también por la coordinación general de esta actividad, y Ana Bentancor también, que ha ayudado muchísimo también. Nos dio mucho trabajo, es una actividad que trabajamos muchísimo. Bueno, que pasen muy lindo. Gracias Flavia, que está desde Madrid. Bueno. Flavia en Madrid, acalorada, compartiendo. Te envidiamos, Flavia. Bueno, gracias. Que pasen bien. Felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.